Buenos días, mi nombre es Carlos Figuera, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les vengo a hablar sobre la argumentación y la lógica jurídica. Para comenzar vamos a dar una breve introducción de lo que esto es y nos dice: en la interpretación jurídica no solo se determina el significado de los textos normativos, sino también de los hechos que se conectan con esos textos. Exigen algo más que el análisis lingüístico, exigen los hechos para empezar la operación semántica con la operativa y provocar la conversión de las normas en hechos. Desde allí lo importante es la vinculación entre los universos, tanto la lógica jurídica y la argumentación jurídica, la interpretación de la norma jurídica, implementarse en las facultades de derecho y dentro del proceso de enseñanza. ¿Okay? Ya con esa breve introducción vamos a hablar sobre la lógica, el pensamiento, formas mentales, el juicio. Todo esto son ciencias que estudian su, ¿cómo se dice eso? Su forma de ser. La lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, donde las normas deben tener una estructura y un ordenamiento. También está constituida por la lógica de los juristas, las cuales deben actuar con base a reflexiones, razonamientos, argumentaciones y prudencia. El objetivo de la lógica jurídica es proporcionar principios del pensamiento en relación al orden legal, valorar todas las expresiones del pensamiento lógico, ejecutar el derecho en forma nacional y estableciendo siempre la verdad, solución de problemas. Aplicar los principios y leyes del pensamiento en general al campo del derecho, entre otros. Aquí tenemos un cuadro que nos explica en qué consiste la lógica jurídica. ¿Ves? Se basa de la lógica indicativa, lógica teórica y retórica. Entonces están constituidas siempre por expresiones lingüísticas y normativas. Tienen sus obligaciones, sus previsiones, sus facultamientos y el no permiso. Sus razonamientos válidos y paralógicos son la interpretación. Tiene varios tipos de interpretación, porque puede ser una interpretación estricta, contextuada, doctrinaria y teológica. En cambio tiene por su parte los razonamientos inválidos son sintácticos, se le dice sintácticos y sobre la lógica formal, indicativa y teórica. Aquí ahora vamos a hablar sobre el principio de la identidad. Significa que es un concepto, idea u objeto que son siempre idénticos a sí mismos. Su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Plantea la equivalencia que puede existir entre un concepto y sus elementos constituidos: hombre, animal, racional. Deriva su verdad y validez objetiva de lo que ha mandado exactamente idéntico o lo que se está realizando necesariamente de decir. La identidad del lógico, por otra parte, del lógico jurídico, es la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido. Es necesario hacer ver esto válido. Ahora, el principio de contradicción. Dos juicios contradictorios no pueden ser a un mismo tiempo, siempre deben ser verdaderos. La contradicción del imperativo es el mandatario contradictorio, al mismo tiempo manda hacer y no hacer algo, por lo tanto pueden ser obedecidos ni válidos. Ahora, la contradicción de la lógica jurídica son dos normas que se oponen contradictoriamente cuando teniendo ámbitos iguales, validez material, espacial y temporal. Una permite y la otra prohíbe los mismos sujetos. Tenemos también el principio del tercer excluido, que esto básicamente son dos juicios contradictorios que no pueden ser al mismo tiempo, pues uno de los dos debe ser el verdadero y el otro falso. Se excluye el tercer juicio verdadero entre dos. El tercero excluido del imperativo son dos mandados contradictorios, no pueden ser ambos desobedecidos. Uno de los dos
debe ser obedecido y no existe un tercer mandado. El tercero excluido de lo lógico jurídico son dos normas de derecho contradictorias que no pueden ser en el mismo tiempo o inválidas o inaplicables. Una de las dos debe ser válida, se incluye la posibilidad de una tercera norma válida en medio de las dos inválidas. Ahora, el principio de la razón suficiente es todo tiene su razón de ser. La razón del suficiente del hiperactivo, la razón de ser suficiente de cualquier imperativo jurídico y de todo el derecho es la conducta humana cuya regulación de acuerdo a ciertos valores y fines en el objetivo del orden jurídico y también en su principio. La razón suficiente en lo lógico es un principio lógico y ontológico porque la razón suficiente de las normas del derecho reside en las normas primarias. ¿Cuál es el orden jurídico de la Constitución política? Ahora vamos a hablar sobre la argumentación jurídica. La argumentación jurídica nos habla que es la prueba o la razón para justificar algo. Argumentar o razonar es una actividad que hacemos a diario y consiste en dar razones a favor o inferir consecuencias o razones en apoyo de una cosa. La argumentación jurídica es un concepto teórico que se utiliza mucho, se hace la práctica que realiza mediante una concatenación como objetos a utilizar. Falacia aquellos argumentos que parecen buenos pero que no lo son. Los textos argumentativos, proceso de apoyar o discrepar o con una afirmación o con un hecho cuya validez en la discusión es indiscutible. La argumentación jurídica son las razones del derecho que se invocan en determinado caso para sostener la interpretación que se hace de determinado texto, normas, sus funciones, es brindar sustento y claridad a las posiciones. Hay varios tipos de argumentos, como puede ser argumento inductivo, son argumentos basados en la observación de características o ejemplos. En mi barrio todos los edificios son bajos. Ahí se toma un ejemplo. O por lo menos un argumento deductivo. La conclusión se extrae de las premisas generales planteadas. Un ejemplo de esto puede ser en la fábrica de bolsas. Todos los empleados usan bata blanca. Pues el argumento abductivo se describe un hecho para extraer una hipótesis. Por lo menos, el ejemplo. Me regalaron un perro como un pañuelo atado en su cuello. Todos los perros del refugio de los animales tienen ese pañuelo. Así que mi perro seguramente viene de allí. Está asumiendo algo que no sabe. Se está dejando guiar por su contenido. Argumentos de autoridad. En este caso, las ideas se justifican y se valoran según lo que exprese una persona o institución de autoridad. Los tipos de argumentos, aquí seguimos con lo mismo, depende de su finalidad. Están los argumentos de hecho que se sustentan en pruebas verificables, los argumentos de moralidad, argumentos de traición, argumentos probabilísticos, argumentos cuantitativos, argumentos cualitativos, argumentos estéticos, entre otros